En 1558, a la muerte de Loyola, Laínez, su sucesor, el ingenioso táctico de aquel concilio de Trento, fue nombrado general de la congregación con la facultad para organizar la orden como fuera inspirado. Las declaraciones que redactó con Salmerón se agregaron a las constituciones formando un comentario. Ellos acentuaron aún más el despotismo del general electo con carácter vitalicio. Un monitor, un procurador y asistentes que también residían en Roma los ayudaban generalmente a administrar la orden, dividida entonces en 5 congregaciones: Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra con Estados Unidos. Estas congregaciones a su vez se dividían en provincias que agrupaban las diferentes instituciones de la orden. Solo el monitor o supervisor y los asistentes eran nominados por la congregación. El general nombraba a los demás oficiales, promulgaba ordenanzas que no debían modificar las constituciones, administraba las finanzas de la orden conforme a sus propios deseos y dirigía las actividades de la misma, respondiendo por ello únicamente al Papa. A esta milicia, pues los jesuitas eran más bien una orden armada, un ejército, más bien que meros curas, tan firmemente unida a las manos de su líder, el Papa, y también del general de la orden, y que por lo tanto necesitaba la mayor autonomía para que sus acciones fueran eficaces. El Papa les concedió privilegios que quizá les parecían exorbitantes a las otras órdenes religiosas del catolicismo. Debido a sus constituciones, los jesuitas estaban exentos de la regla de aislamiento que se aplicaba a la vida monástica en general. En realidad eran monjes que vivían en el mundo, y en lo externo nada los distinguía del clero secular. Pero, a diferencia de este y de otras congregaciones religiosas, no estaban sujetos a la autoridad del obispo. Ya desde 1545, una bula de Pablo III les permitió predicar, escuchar confesiones, dispensar los sacramentos y decir misa. Es decir, podían los jesuitas ejercer su ministerio sin tener que referirse al obispo. Lo único que no podían hacer era oficiar matrimonios. Una rareza. Tenían poder para la absolución, para cambiar los votos por otros que se pudieran cumplir más fácilmente, o incluso cancelarlos. Gastón Bally escribe: el poder del general respecto a la absolución y las dispensaciones es aún mayor. Puede anular todo castigo infligido a los miembros de la sociedad antes o después que entraron en la orden, absolver todos sus pecados, incluyendo el de herejía y cisma, la falsificación de escritos apostólicos, etc. Así, el general absuelve en persona o mediante un delegado a todos los que están bajo su obediencia del desdichado estado que resulta de la excomunión, suspensión o interdicto, siempre y cuando estas censuras no hayan sido infligidas por excesos tan enormes que, además del tribunal papal, otros estén enterados de ellos. También absuelve de irregularidades que resulten por bigamia, lesiones causadas a otras personas, crimen, asesinato, siempre y cuando estos hechos malvados no se conozcan públicamente y sean causa de escándalo. Por último, Gregorio XIII otorgó a la compañía el derecho de hacer negocios comerciales y bancarios, un derecho que después usó extensamente. Estas dispensaciones y poderes sin precedentes le fueron totalmente garantizados a la Orden de Jesús.
Los papas recurrían aún a príncipes y reyes para defender estos privilegios para los jesuitas. Amenazaban con aplicar la excomunión automática a todo el que intentara anularlos. En 1574, una bula de Pío V le dio al general de los jesuitas el derecho de restaurar estos privilegios a su magnitud original, oponiéndose a todo intento de alterarlos o reducirlos, aunque tales reducciones estuvieran documentadas con la autoridad de una revocación papal. Al otorgar a los jesuitas esos privilegios exorbitantes, contrarios a la anticuada constitución de la Iglesia, el papado deseaba no solo proveerles armas poderosas para pelear contra los infieles, sino en especial usarlos como guardaespaldas para que defendieran su propio poder ilimitado en la Iglesia y contra la Iglesia. Para preservar la supremacía espiritual y temporal que usurparon durante la Edad Media, los papas vendieron la Iglesia a la Orden de Jesús y en consecuencia se entregaron en las manos de ellos. Si el papado era apoyado por los jesuitas, la existencia total de estos dependía de la supremacía espiritual y temporal del papado. En esta forma, los intereses de ambos partidos, tanto los papistas como los jesuitas, estaban íntimamente unidos. No obstante, esta unión selecta necesitaba ayudantes secretos para dominar la sociedad civil. Este papel recayó en aquellos que estaban afiliados a la compañía llamada jesuitas. Mucha gente importante estuvo conectada de esta manera con la sociedad en aquel entonces. Los emperadores Ferdinando II y Ferdinando III, Segismundo III, rey de Polonia, que había pertenecido oficialmente a la Compañía de Jesús, el cardenal Infante, un duque de Savoy, y todos estos no fueron los menos útiles. Lo mismo sucede hoy en día. Los 33.000 miembros oficiales de la sociedad trabajan en todo el mundo como su personal. Son oficiales de un ejército verdaderamente secreto, que en sus tropas cuenta con líderes de partidos políticos, oficiales de alto rango, generales, magistrados, médicos, catedráticos, etc. Todos ellos se esfuerzan por llevar a cabo en su propia esfera el Opus Dei, la obra de Dios, que en realidad son los planes del papado. Y así, establecer a través de Francisco, el Papa jesuita comunista, el nuevo orden mundial, que será el sistema que se ha estado desarrollando en China, un poder que mezclará lo mejor del capitalismo y del comunismo, un capitalismo socialista o una sociedad fabiana al estilo del Imperio Romano.